Buenos días, vamos a comenzar con nuestro culto del día de hoy. Sean bienvenidos los que nos ven a través de las redes sociales. Pónganse cómodos ahí en casita, busquen su Biblia y vamos a comenzar. Estamos estudiando la primera carta de Juan y ya vamos en el capítulo 2. Hoy nos toca, ¿quién se acuerda en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Qué versículo nos quedamos? Nos quedamos en el 14 y vamos a comenzar el 15. Es correcto. Entonces hoy vamos a leer del 15 al 17. Esta porción, a ver qué nos dice Juan. A ver qué Juan nos va a hablar inspirado por medio del Espíritu, pero Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y hoy lo vamos a recibir. ¿Cuántos están dispuestos para recibir este mensaje? Es un mensaje personal, es un mensaje exclusivo para cada uno de nosotros y tenemos que estar con esa disposición para recibirlo, porque si no, entonces nos hacemos sordos a la palabra y no lo entendemos. Entonces vamos a leer y ahorita vamos a explicar. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, del versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias por esta palabra que has dejado para nuestra edificación. Te pedimos que prepares nuestros corazones, que uses nuestros labios para edificación de tu iglesia y que todo esto, Señor, lo podamos poner en práctica, lo que escuchemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí podemos ver en este contexto que Juan nos viene hablando del amor al mundo. La semana pasada vimos acerca de los padres, de los hijos, pero anteriormente habíamos visto acerca del mandamiento nuevo, ¿no? Que era del amor. Eso fue la semana antepasada. El mandamiento del amor, de amar a Dios. Ya vimos cómo lo que era el amor, ya explicamos lo que era el amor, y ahora, una vez que ya tenemos en mente lo que es el amor, que dijimos que era ¿qué? ¿Qué dijimos que era el amor? Una decisión. ¿Que era qué? ¿Pero de qué? ¿La decisión de qué? De cuidar, de proteger, de proveer. Eso es el amor. Proteger, cuidar, proveer. Ahora aquí nos está diciendo Juan que no amemos al mundo. Esa es la exhortación, de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. El título de este mensaje es efímero, porque el mundo es efímero, es pasajero, es temporal, no es perdurable. Pero aquí ahorita vamos a ir avanzando. Dice Juan, nos exhorta a no amar al mundo, y nosotros podemos ver que en Juan 3:16 dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que Dios amó al mundo, dice, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice Juan, que no amemos al mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios sí puede amar al mundo? ¿O por qué Dios sí amó al mundo y nosotros no amamos al mundo? Bueno, lo que pasa es que esta palabra, mundo, tiene diferentes significados. No siempre se usa de la misma manera. La palabra en el griego es cosmos y se utiliza de diferentes maneras. Por la riqueza del lenguaje, entonces tiene varias aplicaciones. Y ahorita las vamos a ver. 3 diferentes aplicaciones que podemos encontrar en la Biblia de esta palabra. Seguramente lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo es que los hermanos
se estaban dejando arrastrar o llevar por el mundo. Y eso es lo que Juan está diciendo, no amen el mundo, cuidado con las cosas que están en el mundo. Pero la primera forma en que se utiliza esta palabra mundo es refiriéndose a la tierra, a la creación, como el planeta, mundo. Podemos ver varios pasajes, hay muchos pasajes, donde por ejemplo Jesús les dice que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio. Se refiere a que vayan por las regiones, ¿no? Por las diferentes regiones del país o del lugar donde se encontraban y a predicar el evangelio. Esa es una forma, hablando de la tierra, del planeta, de los lugares. La segunda forma en que se utiliza es refiriéndose a las personas. Como le citaba Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No es que amó al planeta, o sea, amó a las personas. Y esa es la otra forma en que se usa, ¿no? Hacia las personas. O cuando dice dice Juan que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual se refiere a las personas. Y la tercera manera a la que Juan se está refiriendo aquí es al sistema que se opone a Dios. Este sistema que está bajo el control de Satanás. ¿Sabían ustedes que Satanás está al control de este sistema que nosotros conocemos? De lo que llámese religión falsa, porque dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz. Cuando están enseñando herejías o falsas doctrinas, pues Satanás es el que está detrás de todo eso. Llámese religión falsa, llámese corriente, ideología, de la manera que nosotros podemos nombrarlo, la inmoralidad que en el mundo impera, que en las sociedades modernas impera, pues eso también sería la corriente del mundo. Así es, esta palabra se utiliza para toda esa corriente, mundo, toda esta corriente que se opone a Dios, que es contraria a Dios. Porque el hombre natural dice que no entiende las cosas de Dios, es decir, que van en otro camino, con otra idea, con otro pensamiento, con otros propósitos, diferentes a los propósitos de Dios. Eso es a lo que Juan se refiere cuando dice que no amemos al mundo, en ese sentido que nosotros vemos. Claro que cada palabra tiene que ser interpretada en su debido contexto, porque vamos a encontrar varios pasajes donde encontremos la palabra mundo. ¿Y cuál será la correcta interpretación? Bueno, dependiendo del contexto en el que se encuentra cada palabra, ahí podemos nosotros determinar a qué se refiere, ¿no? Y así lo podemos hacer. En este pasaje, pues la corriente del mundo. Me gustaría que leyéramos un pasaje que nos aclara este concepto muy claro. Efesios capítulo 2, por favor, ahí en sus Biblias. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 3, perdón, de Efesios. Pablo a los Efesios, y les dice así. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en otro tiempo, nosotros también en otro tiempo anduvimos en esos delitos y pecados, haciendo las cosas malas, ¿no? Dice, en los cuales, el 2, anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros en un momento de nuestra vida, bueno, no todos ustedes, pero yo, por ejemplo, en un momento de mi vida, sí iba en esa corriente de ese mundo, de la corriente, amando las cosas de este mundo, amando la inmoralidad, amando la mentira, amando el robo, amando, o sea, todas aquellas cosas que
que nosotros hoy en día sabemos que son contrarias a Dios, pero que en otro tiempo decíamos que estaba bien, porque nos enseñaron, la misma sociedad nos enseña que el que no tranza no avanza, y cosas en esa corriente que nos llevan y nos arrastran, y nos seducen y nos atrapan, porque son o nacen de nuestro propio deseo, de nuestros deseos pecaminosos que antes teníamos, pero que ahora ya no tenemos, porque hemos sido limpiados, porque hemos sido lavados, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas donde estábamos, ese reino, esa corriente, ese mundo del que habla Juan, ahí vivíamos, hemos sido trasladados de ahí al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino. Y por eso Juan dice, no amen el mundo. O sea, no tengan sus afectos, no tengan sus intereses, no provean para esos deseos pecaminosos. Porque entonces dice algo contundente, que el amor del Padre no está en él. Dice que si alguno ama el mundo, o sea que si alguno de nosotros nos dejamos seducir por esa corriente y nos atrapa, dice que el amor del Padre no está en nosotros. Qué trágico es que nosotros, habiendo dispuesto nuestra vida para agradar a Dios, para seguir a Dios, haciendo una decisión de fe, y que en algún momento de nuestra vida seamos atrapados por el amor del mundo. Estamos hablando aquí de personas que pretenden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. De lunes a sábado viven de acuerdo a la corriente del mundo, y el domingo viven de acuerdo a la corriente de Dios. Entonces, eso es imposible. No se puede vivir de esa manera. No se puede dividir el corazón en dos. No puede ser un día amante del mundo y amar a Dios, porque estas dos posturas son autoexcluyentes, porque Dios es un Dios celoso. Si tú dices que amas a Dios, Dios quiere todo o nada. Tú no puedes decir, ay, sí, te amo hoy, y mañana comportarte como el hijo de Satanás. Dice, aquí les dice algunas veces a los judíos, ¿no? Porque ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Cuando nuestros deseos nos quieren arrastrar a hacer esas cosas, a mentir, a robar, a aquellas cosas que son malas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que resistir, tenemos que oponer una resistencia. Imagínese usted que va en una corriente de un río y usted se deja arrastrar por el río, ya me llevó, a donde la corriente me lleve. No, usted tiene que oponer una resistencia. Usted tiene que estar peleando, batallando, luchando para que la corriente no lo arrastre, porque ciertamente estamos en el mundo, ¿no? Estamos rodeados de tanta inmoralidad, estamos rodeados de tantas ideologías corruptas que nos pueden estar queriendo atraer hacia ellas, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Resistirlas. Dijo Jesús que envió a los apóstoles como ovejas, ¿no? A un mundo donde había lobos rapaces. Imagínense una oveja contra un lobo, ¿qué hace? Pero nosotros no estamos desprotegidos, tenemos a Dios. Entonces, aquí nos muestra Juan el peligro que el amor del Padre no esté en nosotros. Fíjense que algunas personas piensan que Dios ama a los pecadores. Dice alguna gente, no, es que Dios ama a los pecadores. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es falso. Dios no ama a los pecadores, porque si nosotros ponemos atención a los tiempos verbales en los que está escrita la Biblia, nos daremos cuenta que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Está en qué? Pasado. Amó. O sea que Dios amó en tiempo pasado. Dios ya amó. Dios ya demostró su amor. Y ahora Dios está airado contra todo aquel que hace lo malo.
Todas aquellas personas que hacen lo malo, Dios está enojado con ellas. Y tenemos algunos versículos que nos dan luz en este tema. Por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 5, del verso 4 al 6. Ahí nos dice claramente cómo es que Dios está enojado contra todos los que hacen lo malo. Fíjense cómo dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 5, del versículo 4 al versículo 6, dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la ¿qué? En la maldad. Dios no se complace en la maldad. Salmos capítulo 5, verso 4. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a él, junto a Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué dice ahí enseguida? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es aborrecer? Es lo contrario a amar, ¿cierto? Dice Juan, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí lo vemos claramente, porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dice el 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es que a veces nosotros, queriendo entender la palabra, caemos en ciertas dificultades? Pero la Biblia es clara. O sea, Dios amó en un determinado momento a las personas, demostrando el amor, mandando a su Hijo a morir en la cruz para que todos tengamos oportunidad. Ok, una vez que nosotros entendimos el Evangelio, se nos compartió el Evangelio, ya no tenemos escapatoria de decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. No, se te dijo y no quieres aceptar el amor que Dios derramó un día. Bueno, entonces Dios está enojado contigo. Si tú te rehusas, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahí está para que... Y hay muchos textos más que hablan. Salmo 11, del 4 al 7. No los vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero entonces nada más es para darnos cuenta cómo es que Dios no ama a las personas que hacen lo malo. A las personas que aman la corriente de este mundo, Dios no las ama, Dios las aborrece, las detesta, está enojado y un día va a juzgar al mundo con justicia, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Eso tenemos que saberlo. ¿Y nosotros cómo saldremos ahí en ese momento? Si nosotros decimos que amamos a Dios ahorita, pero cuando nos vamos de aquí, nuestros afectos, nuestros amores, están en el mundo, en los deleites, en los placeres, en la concupiscencia, como dice la Biblia, en los deseos. Dice Santiago que son los deseos que combaten dentro de nosotros, los que dan a luz el pecado, la perversidad. Porque nuestro corazón, fíjense qué ha pasado, que nuestro corazón en tanta vivencia y tanto tiempo que hemos estado viviendo desordenadamente, nuestro corazón se ha impregnado del mundo. Estamos atestados del mundo, llenos de todo eso, nuestra mente, nuestras ideas. Prendes la tele, ves inmoralidad, vas en la calle, oyes majaderías, vas a la escuela y ves niños que desde pequeños están todos corrompidos porque sus padres no los educan. Por donde quiera que voltees, a donde quiera que tú voltees, te vas a dar cuenta que el mundo está en una decadencia, en una corrupción, está corrupto, se está desmoronando el mundo. Y nosotros somos la luz, nosotros los cristianos somos los que tenemos que impactar. Y nosotros nos estamos dejando abrazar por el mundo y seducir por él. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre
nanáis, no está en él, no está en ti. Porque ¿sabían ustedes que Dios también abandona a las personas que se vuelven al mundo? Dijo Pablo en una ocasión, lo escribió, le escribe Pablo, que dice que Demas lo había desamparado, amando más este mundo. Demas se fue al mundo. Lo escribe en la carta de Timoteo. Le escribe, les dice que lo vengan pronto a ver porque Demas lo desamparó. Demas era un colaborador de Pablo. Y de repente este Demas dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y se fue, dice, amando más este mundo. Y se fue al mundo y allá fue y lo abandonó. Nosotros vemos aquí en la iglesia, en algunas congregaciones, cómo personas se van de las congregaciones, se olvidan de las congregaciones, pero se van, ¿saben por qué? Porque aman más el mundo, se van a amar el mundo. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuidar ciertos aspectos que ahorita vamos a ir allá. Les decía yo que Dios abandona, por ejemplo, a Sansón. Dios abandonó a Sansón. Si han leído Jueces capítulo 16, dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y le dijo, dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Jehová ya se había apartado de Sansón por su comportamiento. También podemos ver que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Cuando Dios le ordenó, le mandó que fuera a destruir a los amalecitas y que no dejara nada ahí y no cumplió esa orden que Dios le dio, Dios lo desechó. Y dice que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y David, cuando tocaba su arpa, hacía que ese espíritu se fuera. Entonces podemos ver cómo Dios sí abandona a las personas. Nosotros decimos, ay no, Dios nunca nos va a abandonar. Si tu comportamiento es inadecuado, si tú persistes en el pecado, si tú no perseveras en la fe, en el amor a Dios y en las cosas que Dios nos está enseñando, Dios se va a apartar de ti. Dios se va a ir de ti y te va a dejar solo a tu suerte. Y después cuando veas la calamidad que ha llegado a tu vida y veas, ay, ¿por qué me ha llegado esto? Porque tú mismo te olvidaste de Dios. Y dice Dios, cuando te sobrevengan aquellas cosas que tanto temes, yo también me olvidaré de ti. Yo también me voltearé mi rostro y me reiré y me voy a olvidar de ti. Porque tú no te acuerdas de mí. Porque tú no quieres buscarme, porque tú no quieres orar, porque tú no quieres leer, porque tú no quieres perseverar, porque tú no quieres seguir adelante. Bueno, está bien. Entonces, sigue tu camino, ve por allá, ve con la corriente del mundo, sigue ahí. Yo voy a seguir en este camino. ¿Tú dónde vas a caminar? En la corriente del mundo, en los deseos de tu carne. Dice el verso 16 de segunda carta, de la primera carta de Juan, del capítulo 2, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí vemos tres aspectos que deberíamos considerar muy detenidamente. Fíjense, por un lado están los deseos de la carne, los deseos de la carne. Esos deseos que están dentro de nosotros, ¿no? Esos deseos pecaminosos, que cuando nosotros estamos de repente haciendo algo y algo se nos viene a la mente y nos quiere llevar a hacer aquellas cosas que son inadecuadas, que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dice Romanos, capítulo 8, del versículo 5 al versículo 8, de Romanos, escribe Pablo a los romanos, dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Pero tú no quieres, o sí quieres, o no puedes. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensa, si tú vives según la carne no vas a poder agradar a Dios. Tienes que dejar esa manera de vivir y aprender a vivir en el Espíritu. Esa es la única manera de agradar a Dios, vivir en el Espíritu. Y manteniéndose en la fe, porque sin fe también es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Ya tenemos que dejar de pensar en estar viviendo de esa manera equivocada. Dios nos ha mandado un estándar, Dios nos ha dado una línea de vida, tenemos que seguirla. Por amor de Dios. Ese es por un lado los deseos de la carne. Y luego tenemos la codicia de los ojos. Aquí en la Reina Valera dice los deseos de los ojos. Pero en realidad esta palabra también se traduce como codicia. En el griego también tiene significado como codicia. Entonces va más acorde decir que es la codicia de los ojos. Porque nosotros a través de los ojos es que codiciamos. Y si no, echen un vistazo a Génesis capítulo 3, donde Satanás, la serpiente antigua, le muestra a Eva, dice, con que Dios ha dicho que no coman de los árboles. No, dice, de todos podemos comer. Y entonces dice que Eva vio que el árbol era bueno. Dice que vio primero, ¿no? Vio que era bueno. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Es Génesis capítulo 2, verso 6. Dice, y vio la mujer, ¿sí es 2? A ver, déjame ver porque estoy aquí, no vaya a dar una que no es. Génesis capítulo, es 3, ¿no? Sí es 3, aquí puse, me equivoqué aquí al transcribir, puse 2, pero no, es 3. Ajá. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué hizo primero? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí vemos cómo inicia la caída del hombre. Y esto sigue siendo la misma forma de caer. Nada ha cambiado. Porque la mayoría de los pecados, de los deseos, entran por los ojos. Uno ve algo. Dijo Jesús que el que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, primero vemos y después codiciamos y después tomamos como Eva. ¿Qué hizo el rey David? Dice que en el tiempo de que los reyes salían a la guerra, él no fue a la guerra y él estaba en sus aposentos ahí estaba sin hacer nada, estaba de ocioso, sin hacer nada, y de repente vio por ahí una mujer que se estaba bañando. Dijo, ay, qué guapa es esa mujer. A ver, pero primero vio a esa mujer, la vio que era guapa y la codició y dijo, tráiganmela para acá. Ahorita es cuando, no estaba su esposo. Y dice que se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó. Y de ahí sucedieron tantas cosas que hizo David, después mató al marido, pero ese no es el tema ahorita. Lo que quiero mostrar es cómo nació en él, o sea, es el mismo patrón de comportamiento. Vemos, codiciamos y tomamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Los deseos de nuestra carne, la mayoría de ellos entran por nuestra vista. Entonces, cuidado con lo que vemos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, porque a través de lo que vemos es que entra la codicia.
Como les digo, no me vayan a decir que todos son aquí santitos y que no ven nada, no vemos nada. La realidad es que cuando vemos algo, entra la codicia y tenemos que luchar contra aquello. O sea, si nosotros vemos algo y entra la codicia, tenemos inmediatamente que, no, Señor, no permitas que esto entre a mi vida, ayúdame para no codiciar, para no llegar al siguiente paso. Entonces así es como nosotros podemos batallar contra todas estas cosas. Pero si damos rienda suelta, ay, sí, yo ahorita soy Juan Camané y soy aquel o esto y lo otro, vamos derechito a la corriente del mundo. Y entonces nuestros amores y nuestros afectos están en el mundo y no están en Dios. Pero si yo digo, no, eso no es de Dios, eso no me conviene, eso no, Dios me ha dicho que tengo que ser marido de una sola mujer, no, eso no, tengo que estar viendo eso. Bueno, ok, ya lo vi. En el momento de la vista, porque la vista es natural, yo puedo ir en la calle y de repente puedo ver algo inapropiado, pues ya lo vi, ni modo. Señor, perdóname, pero que me quede yo, ¿cómo dice Silvia que da casi, cómo qué? Dice que le da la vuelta a 360 grados la cabeza, siguiendo, ¿no? Así, no, o sea, tenemos que ser prudentes en ese sentido para no alimentar los deseos de la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu, como les digo, y esa es la única manera. Entonces, la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra tantos ejemplos que nosotros podemos tomar y ver, pero el otro aspecto de lo que nos está hablando es de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, exaltarse, que esta es una de las cosas que Satanás, como iniciador de esta corriente, de este plan malévolo, él tuvo en su corazón. Dijo que él estaba ahí, dijo, ay, subiré al trono de Dios y allá me sentaré. O sea, él quiso ser más que Dios. Se enalteció su corazón. Y muchas veces en nosotros también se quiere enaltecer nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado con eso. De no hacer menos a los demás, de mantenernos sencillos, humildes, de tener los pies en la tierra, de recordar de dónde nos ha sacado Dios. Que nosotros estamos aquí, pero dice que lo vil y lo despreciable del mundo escogió Dios. Nosotros éramos viles, despreciables. No había nada bueno en nosotros y Dios nos llamó por su amor, por su misericordia, para llevar esta noticia a las personas, para extender su reino, pero no porque hubiese algo bueno en nosotros, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, que estábamos sumergidos en la corriente de este mundo, y de ahí nos sacó Dios y nos limpió, nos lavó y dijo, a ver, ahora se ponen en este lugar y empiezan a caminar bien. Cuídense de no ensuciarse. Eso es lo que Dios dice. Cuidado con la vanagloria de la vida. Que nadie tenga mayor concepto del que deba tener, sino que pensemos cada uno de nosotros con cordura. Tengamos cordura al pensar de nosotros. No estimándonos más que los demás. Fíjense, me gusta cómo Pablo fue un escritor que nos dejó unas palabras en Filipenses capítulo 3, donde nosotros podemos ver cómo él tenía de qué gloriarse, dice Pablo. Filipenses capítulo 3, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra que usa aquí basura es estiércol. Tengo todo por basura, dice Pablo. Mis títulos, mi renombre, mi posición, lo que yo era, lo tengo por basura. No me interesa. Dice, yo quiero seguir a Cristo. Por amor a Cristo lo he dejado todo.
¿Tú qué has dejado por amor a Cristo? ¿Tú qué has dejado? No hemos podido ni dejar el amor al mundo, mucho menos las cosas que hay en el mundo, las cosas materiales vamos a dejar, porque ahí es donde están nuestros amores. Pero no es así, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Nuestros amores no están ahí. Nuestros amores, nuestros afectos no están en el mundo, están en Cristo Jesús, que nos rescató, que nos salvó, que nos prometió la vida eterna, que nos ha prometido vida eterna, pero nos pide que perseveremos en la fe. Y nos dice Juan, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, para que se den cuenta que las personas que aman el mundo, el amor del Padre no está en ellos. ¿Está el amor de Dios en nosotros? ¿Ese amor del que hemos dicho que ha sido derramado en nuestros corazones está en nosotros? ¿O nada más estamos viviendo una vida de apariencia, pensando en que el amor de Dios está aquí conmigo y un día me van a retumbar mis oídos cuando me diga el Señor, apártate de aquí, hacedor de maldad? Nunca te conocí, nunca tuviste una relación conmigo íntima. ¿Cuándo me buscaste? ¿Cuándo viniste a querer establecer? ¿Cuándo te arrepentiste de tus pecados? Ni siquiera eso. No, tenemos que tener cuidado porque Dios nos está hablando. Dice, ya para terminar, el versículo 17. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a llegar a su fin. Este sistema del que estamos hablando, esta corriente de este mundo va a llegar a su fin, porque Dios ha prometido que un día va a acabar con Satanás, lo va a destruir. Dice la Escritura, ¿no? Que cuando venga el milenio, dice que Cristo reinará aquí en la tierra y Satanás será atado. Y cuando nuevamente sea desatado, volverá a echarse al lago de fuego, ya para terminar con él. Ahí donde será su fin. Y donde irán cada persona que lo siguió. Al lago de fuego reservado para Satanás y sus ángeles, donde cada persona lo siguió. Así que Satanás está intentando convencerte. No te dejes convencer. Él está intentando de todas las formas, de todas las maneras, convencerte de que este libro, de que lo que dice Dios no es verdad. Con que Dios ha dicho eso. No, mira, es mejor esto. El pecado es rico, es sabroso, ahorita disfruta esto, el otro. Y Satanás está metido ahí en tu corazón. ¿Sabes qué? Sácalo de tu corazón. Quítalo de ahí. No te dejes seducir. Eso es efímero, eso es pasajero, momentáneo. No te va a traer satisfacción. Es momentáneo nada más. Después viene culpa, remordimiento. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué me dejé arrastrar? No, mi hermano, resiste. Resiste, pelea la buena batalla de la fe. Dice entonces que el mundo pasa, es pasajero. Entonces, yo quiero decirte que no dejes que el mundo te moldee. No dejes que el mundo te moldee. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No dejes que el mundo te moldee. Déjate moldear por Dios. Déjate que Dios sea el alfarero y tú seas el barro en sus manos y que te dé forma y que te moldee. Sí, ciertamente tenemos muchas cosas que necesitamos que Dios quite de nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Yo también en mi vida tengo tantas cosas que necesito que Dios me quite. Pero también tengo que poner de mi parte para que yo también, en lo que yo me toca, yo lo haga. Y en lo que no pueda, que Dios me ayude. Y de la misma manera tú,
En lo que tú puedas, pues tienes que poner de tu parte. Y en lo que no, bueno, Dios, échame una mano. Ayúdame a quitar esto. Lo segundo que quiero decirte es que huyas de la corrupción del mundo. Porque este mundo está corrupto y está en decadencia. Dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del deseo. Huye de los deseos corruptos que están o que con los que batallamos. Huye de esa corrupción del mundo. También quiero decirte que no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, verso 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, vístete del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Vive en el Espíritu. No proveáis. O sea, quiere decir que tú no estés haciendo lo posible, porque decimos a veces, no, ay, caí en pecado, pequé. Sí, pero es que nosotros mismos estamos propiciando el caer en el pecado. Porque si sabemos que en ese lugar no debo de ir a ese lugar, ¿a qué vas a ese lugar? Si sabes que no debes mirar esto, ¿para qué lo estás mirando? Si sabes que no debes de hacer aquello, ¿para qué lo haces? O sea, sabes que no te conviene. Entonces, tenemos que establecer límites a nuestra vida para poder vivir como Dios manda. Guardémonos sin mancha en este mundo. Será difícil, muy difícil guardarnos sin mancha, porque si dice que, bueno, vivimos en un mundo donde todo está alterado y corrupto, pero necesitamos estar en una limpieza constante. Y si nosotros lo hacemos y nos mantenemos firmes, un día estaremos con el Señor. Un día nos gozaremos. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No te gustaría a ti estar en la casa del Padre, donde hay muchas moradas, donde Jesús fue a preparar un lugar para ti y para mí? ¿No te gustaría estar ahí? A mí sí. A mí sí me gustaría. Anhelo estar ahí un día. Entonces es necesario que tomemos en cuenta la palabra de Dios y que no amemos el mundo, que no dejemos que el mundo nos atrape, nos seduzca con sus luces, con su pompa, con las riquezas. Dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. O sea, no vas a quedar, con uno va a quedar bien y con uno va a quedar mal. ¿Quieres servir a Dios? Haz tu decisión, sirve a Dios y deja ya el mundo. ¿O quieres irte al mundo como Demas, que abandonó a Pablo y se fue y amó al mundo? Ve al mundo, pero es tu decisión. Yo no vengo a quererte manipular. Yo no estoy aquí para manipular, yo estoy aquí para exponer la palabra de Dios. Es tu decisión y a final de cuentas tú vas a dar cuentas. Yo únicamente, mi trabajo es exponer la palabra, lo que dice Dios. Y si no me crees a mí, pues créele a Dios y a su palabra. Pero un día daremos cuentas, lo creas o no lo creas. Aunque tú no lo creas y digas, no, eso, bueno, ya veremos. Dice Pedro que un día todos los elementos arderán, todo lo que conocemos como este planeta también será destruido, arderá. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos anima a seguir perseverando, a seguir buscándote, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a quitar todos nuestros afectos del mundo y a ponerlos en ti, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza, porque en ti, Señor, únicamente encontramos paz, seguridad, tranquilidad. Tú, mi Dios,
eres nuestro oportuno socorro en las necesidades. Ayúdanos, Señor, con aquellos deseos que estamos batallando, esos deseos pecaminosos que combaten dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir nuestra vida amándote y respetándote y haciendo tu voluntad, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos servir, queremos amarte, pero necesitamos, mi Dios, de tu ayuda. Hemos entendido que nosotros solos no podemos. Nosotros solos vamos a fracasar, pero si nos tomamos de tu mano, Señor, tendremos victoria en ti, porque dice tu palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y nosotros queremos permanecer, nosotros queremos estar contigo donde tú estás. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, nos despedimos de los que se conectaron a través de la transmisión. Que el Señor los bendiga y bueno, que les siga bendiciendo, y espero que haya sido de edificación para sus vidas. Nos vemos. Un saludo y un abrazo.